Bienvenidos amigos y amigas. Este es un enlace especial que estamos haciendo desde Sin Línea con el licenciado Eric Cepeda, especialista en Derecho contra la Corrupción, en litigio contra la corrupción, especialista en litigio por la transparencia, un luchador social que ha mantenido juicios incluso contra Medina Mora en defensa de campesinos, que tiene un amplio currículum que todos conocemos, defendiendo los derechos de los más débiles y litigando en contra de las autoridades. Entonces, quisimos hacer este enlace especial con el licenciado que es especialista en estos temas para preguntarle en relación a lo que ha sucedido hoy. Desde hoy nos enteramos de que Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, está sugiriendo que las conferencias matutinas del presidente se suspendan en abril y mayo, que es el proceso electoral, como si las conferencias fueran propaganda. Entonces yo creo que es importantísimo puntualizar si lo son, ¿no? ¿Qué salidas tiene este asunto? ¿Cómo podemos, la sociedad civil, en un momento dado, si estamos inconformes con esto, defender nuestros derechos y al final, si todo sale mal, ¿cómo destituiríamos o cómo promoveríamos la destitución del presidente del INE? Que tiene un currículum de complicidad con los fraudes anteriores que se han venido haciendo históricamente en los procesos electorales en México. Si no de complicidad, por lo menos sí de encubrimiento. Entonces, Eric, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, te agradecemos mucho desde Sin Línea, apreciamos mucho que nos hayas tomado este enlace. ¿Cómo la ves? ¿Se puede definir como propaganda a la información que nos entregan en las mañaneras a través del presidente y de los funcionarios? Mira, estamos ¿cómo decirlo? Es un tema que yo no lo veo. Hay cosas que son blancas y negras, y en medio vas a tener matices, ¿no? Grises más oscuros, y a lo mejor aquí estamos hablando de un tema así, porque pues propaganda es tratar de promover algo para tener algún adepto, algún beneficio. Y en el caso de las mañaneras yo lo veo como un tema de rendición de cuentas y de informar a la población sobre las acciones del gobierno, que vamos, estaba yo leyendo la legislación en materia electoral, que yo no soy experto, pero sí veía que pues hay lo que es la propaganda política o electoral, que es básicamente vender a algún candidato a un puesto de elección popular, y habla de la propaganda gubernamental, así lo habla. Y también estaba yo revisando 2 artículos constitucionales. Hoy los consejeros del INE pusieron algo que pues sí me puso a pensar. Dije, bueno, vamos a revisar, ¿no? Ellos hablan del artículo 41, fracción tercera, inciso C de la Constitución, donde te habla que de propaganda gubernamental, no solamente la electoral, sino gubernamental. Y pues también está muy subjetivo, y te vas al artículo 134 de la Constitución y también te habla del término propaganda, pero te habla de propaganda para informar y otros 2 o 3 tipos de propaganda. Pero yo siento que el término propaganda es muy distinto a lo que platicamos de lo que es la rendición de cuentas y lo que es el derecho a la información, para pues conocer las acciones del gobierno y sobre todo en temas tan delicados como es la pandemia, ¿no? Incluso no recuerdo el nombre de un especialista en transparencia que también en Twitter me contestó que él está de acuerdo que sobre todo en el tema de la pandemia, pues es un tema claro que no se puede interrumpir las comunicaciones del presidente. El tema de seguridad, el tema, por ejemplo, todos los lunes se informan sobre cuestiones que encontró la Procuraduría, sobre robo de combustible, que te venden litros de 900 mililitros o 800.
pues vamos, esa es la parte que yo la veo. O sea, si estuviéramos hablando a lo mejor de programas sociales, por ejemplo, no, pues se lanzó un programa para vivienda, se lanzó un programa para que los campesinos puedan tener semillas, a lo mejor eso sí sería propaganda política del gobierno, ¿no? Pues si el asociado, te estoy dando un beneficio a ti en particular. Pero temas distintos a programas sociales, yo creo que ya es un exceso por parte del INE tratar de limitarnos. Inclusive, pensaba yo en una figura de irnos al amparo, los que quisiéramos defender nuestro derecho a la información por parte del presidente a través de la mañanera. Y se vienen muchos temas técnicos, porque la ley de amparo te dice que no procede el amparo contra temas electorales. Pero si es una cuestión que está fuera de las facultades del INE, pues es un tema que se entra en el amparo. Imagínate que el INE dictara una expropiación de tu casa, ¿no? Claro. Y que te dijera, no te puedes amparar porque es una autoridad electoral. Oye, espérame. Claro. Sí es una autoridad electoral, pero el acto que está emitiendo no es de naturaleza electoral. Me está quitando un derecho que yo tengo, que es a la propiedad privada, y a lo mejor esa es la parte donde estaríamos nosotros viendo si esta cuestión de limitar la propaganda política, con ese pretexto me están quitando mis derechos al derecho a la información y a la rendición de cuentas que diariamente da el presidente. Entonces yo creo que eso, pues también estamos en una parte de un matiz blanco-gris de si procedería o no procedería el amparo, pero yo creo que valdría la pena intentarlo, digo, armarlo con más tiempo, porque pues todo esto se discutió el día de hoy y es una cuestión que pues, me nació la idea, vi lo que decía, por ejemplo, Lorenzo Córdoba en un video que sacó, que él hablaba que propaganda es presumir logros. Él usó la palabra logros, ¿no? Entonces, todo lo que se está diciendo en la mañanera no son logros, son acciones que se están tomando. Claro. Y todavía ni siquiera se están viendo resultados ni nada. Está diciendo, bueno, algunas cosas a lo mejor sí, que es donde a lo mejor el presidente, a través del consejero jurídico, quizás se podría sentar con el INE y decir, a ver, yo no quiero violar la ley, ¿no? Pero pues vamos a definir bien la frontera. Claro. Lo que son logros, que sí sea propaganda política, como son los programas sociales, esos son a lo mejor temas que se tocarían en la segunda parte de la mañanera y ya no se sacaría públicamente. Claro. Pero todos estos temas, pandemia, seguridad, Profeco... Y a lo mejor ni siquiera nada más en los temas, sino que dentro del mismo tema, como dices tú, de programas sociales, podrías tener hasta una diferencia. O sea, una cosa es lo que han hecho y otra cosa es lo que van a hacer. Que lo que van a hacer no es un logro, sino es un aviso. Que fíjate que a lo mejor en los programas sociales, yo también llevé en alguna época derecho presupuestario y ayudando precisamente el juicio político contra Medina Mora, fue derivado de derecho presupuestario de programas del campo. Y sí venían, por ejemplo, leyendas que los programas no se deben usar para fines electorales en los formatos. Y entonces a lo mejor esa parte de los programas, pues sí, en esa etapa, pues sí se puede prestar a orientar votos indebidamente, ¿no? Entonces esa parte a lo mejor sí tendría razón el INE, pero habría que definir. Pero en todos los demás temas, lo que se trató hoy, o por ejemplo cuando yo también veo el tema de aduanas, que está comentando el presidente que se iban a crear incentivos fiscales para la zona fronteriza sur, pues son temas que informan, ¿no? Y que, por ejemplo, al sector empresarial le puede ser de mucha utilidad conocer de manera oportuna que se va a dar eso. Incluso, pues estuvieron empresarios en la firma de ese programa, que si bien dices, bueno, pues es que pueden darse cuenta cuando salgan en el diario oficial, ¿no? Claro. Pues sí, pero podríamos hablar de una especie de legislación paralela, ¿no? De ponerse de acuerdo en qué sí y en qué no. ¿Sería una legislación paralela? No, yo creo que más bien una interpretación de la ley
no consensuado, sino simplemente aclarar, oye, yo no quiero violar la ley, ¿no? Yo, gobierno federal, de ninguna manera, pero pues yo considero que estos puntos no son, no afectan al proceso electoral y por el contrario, voy a perjudicar a la ciudadanía no tenerla informada, ¿no? Claro, claro. Y entonces, en ese sentido, yo considero que quizás se podría hacer ese primer paso y ya lo que el INE diga que no, pues bueno, como lo dijo el presidente, lo puede impugnar ante el Tribunal Electoral de la Federación, ¿no? Claro, claro. Tribunal Federal Electoral. Entonces, pero pues igual sería una manera de solucionarlo antes de, ¿no? O sea, lo que sí debe de tener claro el INE es que es un presidente que sí es legítimo, es un presidente por el que votamos muchos, ¿no? Y habrá otros que no estén de acuerdo con él, pero quieren estar informados, ya sea para criticar, golpear o reconocer, ¿no? Claro, claro. Y es una cuestión que, pues debe de entender el INE que no todo es propaganda política, ¿no? Es que, que hay otro punto aquí que es fundamental. ¿Qué va a pasar si cancelan las mañaneras? Hemos estado viendo en estos últimos 2 años a la prensa tradicional publicando mentiras todos los días, en todos sentidos, y a esa quien la regula. O sea, esto va a seguir sucediendo, porque ellos sí van a utilizar la información como propaganda electoral, pero el INE no les va a decir nada, porque nunca se los ha dicho. Y esto ha sucedido en todos los procesos electorales anteriores, y ¿cuándo les han dicho algo? Sí. ¿No? Entonces, sí, no, pero por lo menos favoreciendo el INE está volviendo a los medios tradicionales que están en contra del presidente como un contrapeso en contra también para favorecer la votación en un sentido. Así es como lo vería, ¿no? Mira, una de las cosas positivas que dijo Lorenzo Córdoba en su video fue que él no va a pedir que se elimine la mañanera, sino que él dice que no se transmite, que ya es un avance, ¿no? Porque todos decían, ¿cómo ya la van a detener, no? O sea, y él dijo, bueno, sí, bueno, pero el hecho de que no nos la quiten, por ejemplo, pues pueden haber las notas del contrapeso de los medios que pues no son éticos, ¿no? Porque que los va a ver. Nada más están 21 horas. Ajá. Entonces, yo creo que bueno, es un avance el hecho que no las cancelen y bueno, pues que se puedan retransmitir en partes o comentadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, Vicente. También dijo otra cosa, no vamos los medios las pueden retomar y retransmitir parcialmente. Pues de acuerdo con mi criterio como medio, parcialmente es quitarle 1 minuto y transmitir lo demás. Claro. Y eso es Volvemos a lo que es blanco y negro, ¿no? O sea, qué tan blanco, qué tan negro es. Lo que yo considero como medio que es blanco, pues transmito 2 horas y le quito 1 minuto. Entonces, como esto no está legislado y está tomando decisiones sobre una legislación hasta cierto punto vaga, oscura, sí. Yo creo que aquí lo que tenemos que prever es los ciudadanos cómo defendemos nuestro derecho. ¿Nos vamos al amparo? Yo creo que sí. Digo, corremos el riesgo que nos digan los jueces de distrito, ¿sabes qué? Te voy a desechar con base en tales fracciones de ley de amparo porque es una autoridad electoral. Y nosotros incluso, lo que habíamos ya platicado la vez pasada, tendríamos que señalar inclusive la inconstitucionalidad de la ley de amparo por esa posible desechamiento automático. Claro. Porque yo en sí no estoy impugnando un acto de naturaleza electoral, claro, sino un acto privativo ajeno a lo electoral. O sea, mi derecho a la información, yo lo considero que es distinto a la propaganda política o electoral. Claro. Para mí propaganda política, insisto, es los resultados de programas sociales, pero no así las otras acciones de seguridad, de salud, de protección al consumidor. Yo creo que esa es la frontera que no está legislada
y que es donde pues ahorita se va a darse los golpazos, ¿no? O sea, de Claro. qué es propaganda política, ¿no? Y yo creo que definitivamente hay temas que sí es derecho a la información, sí es rendición de cuentas, y otra cosa, propaganda política, que pueden ser todo lo que son programas sociales. Ahí me queda claro. Eso, yo creo que incluso eso está a criterio del INE. O sea, el INE puede decir, es que para mí los programas sociales son, cuando hablando de los programas sociales, le estás avisando a los adultos de la tercera edad que van a recibir ya su dinero, ¿no? Porque no lo habían recibido, o que van a ser vacunados y simultáneamente les van a entregar el dinero para no hacer dos viajes. Cosas de ese tipo que la gente se entera a través de eso, ¿no? Sí, es justamente esa parte que no es clara y que se debe de velar más por el interés de la sociedad. Esos ejemplos que tú pones de los adultos mayores, por ejemplo, hubo un retraso en el pago de las pensiones del IMSS ahorita. En lugar de haber sido antes del 1 de enero como era inhábil, se los depositaron. No, iba a ser el 4, pero como los adultos mayores armaron pancho, se los depositaron el día 2. El sábado. Sí, pero el problema, fíjate que no es a quien le depositen, porque eso puede ser. Pero en este momento que van a vacunar a todos los adultos mayores del interior de la República, en donde no hay forma de depositarles, sino que la Guardia Nacional les lleva el dinero físicamente, van a aprovechar para que en un solo viaje vayan las brigadas de vacunación y la Guardia Nacional les entreguen el dinero y los vacunen. Entonces, sí, no, es que es a lo que voy. A través de Twitter, esto que pasó el 2 de enero, el instituto informó cuándo se iba a hacer el depósito. Pero entonces, bajo el ejemplo que tú das, entonces, como es un programa social, en la veda, pues ya ni siquiera les podrían informar por Twitter porque se puede considerar propaganda, ¿no? Exacto. Entonces, en un caso, entonces... Yo creo que lo que debíamos ir previendo es que, pues, exijamos nuestro derecho con un buen amparo, que podamos meter todos, que en eso tú eres especialista. O sea, un amparo muy bien hecho para eso, yo creo que difícilmente nos lo rechazan. Corremos el riesgo, pero ¿qué pasaría? Sí, ¿qué pasaría si metemos 10,000 amparos? Sí, no, pues vamos a colapsar el Poder Judicial, ¿no? Entonces, A ver si entienden. Sí, o sea, yo creo que deben de... Por eso es importante, yo creo, antes de que se arme un relajo, se definan de buena fe pues los criterios, ¿no? O sea, hay temas que le importa mucho a la ciudadanía: coronavirus, seguridad, protección al consumidor. Yo te puedo decir prácticamente, no hay tema en la mañanera que se trate que no sea relevante, ¿no? Así es, pero además una cosa, los temas que informan en la mañanera difícilmente son propaganda. A lo mejor se puede considerar las réplicas del presidente a las preguntas de los medios de difusión, porque ahí sí es donde ellos le preguntan sobre esos temas y él responde, ¿no? Pues, exacto, a lo mejor, por ejemplo, esa parte de preguntas y respuestas, como se puede dar contestaciones que se pudieran considerar de propaganda, pues que esa parte sí, a partir de preguntas y respuestas que no se transmite en vivo, ¿no? Okay. Ya sean los medios. Podría ser una solución. Otra podría ser que el mismo presidente se abstenga de contestar ese tipo de preguntas. Pues va a ser difícil porque conforme se las van lanzando, también, pobre hombre, o sea, imagínate, ¿no? Sí. O sea, mejor lo protegemos y esa parte que sea solamente mediante medios alternativos o los... Y esta sería la alternativa de que se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, la sociedad tenemos que reaccionar. O sea, exacto, y lo que tenemos que hacer es preparar los amparos electrónicos. Cuando estábamos con el otro tema, no me acuerdo si estamos en pandemia, no recuerdo. No, todavía no estábamos en pandemia. Ajá, entonces, todavía platicamos de presentarlos físicamente los que no se registraran, pero ahorita pues todos tendrían que registrarse para presentarlos.
Sí, y entonces pueden hacerlo o con la firma electrónica del SAT, si ya la tienen, o con el Poder Judicial. Ya hubo ahí algunas modificaciones que simplifican a través de un celular el sacar tu firma electrónica, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que esa sería información que podríamos ya detallar por escrito en publicaciones posteriores para que la gente la tenga y la vaya procesando, y en caso de que quiera interponer un amparo, que tenga ya las herramientas para hacerlo, ¿no? Que son, entonces, sí. podemos pensar en la clave del SAT, que es el registro federal, con tu clave. Ahí la firma electrónica del SAT con la que entras, esa se puede usar para meter la demanda. Perfecto. O para gente que no esté registrada, como campesinos o obreros, no sé, todos ya traen celulares, ya medio mundo trae celular, ¿no? Entonces, eso te la cuestión electrónica. En la Suprema Corte. Ahí sí, es en el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. A lo mejor haríamos un tutorial en la página Es en Línea. Exacto. Así muy gráfico. Perfecto. De cómo registrarlos, cómo subir los amparos. Perfecto. Cómo coordinarlo. Y sí que entiendan que no es una cuestión de propaganda, sino es un derecho de nosotros, los ciudadanos que queremos estar informados. Claro. Que pues digo, a mí en lo personal sí me molestaría que me quitaran ese derecho, claro. Supuestamente porque la oposición dice es que le dan una ventaja a los de Morena, ¿no? No, la quieren ellos, ¿no? O sea, la verdadera ventaja la quieren ellos. Sí, entonces, o sea, entiendan que no es de si soy un partido u otro, yo quiero estar informado de los temas. Claro. Eso le conviene tanto a los que simpatizamos con el presidente, como para los que hasta para criticar, no les conviene que les quiten la mañanera. Claro, ¿no? claro. Salvo como tú dices, para difamar a lo loco, ¿no? Exacto. Que ese sería el segundo paso de la oposición. Y que lo que increíble es que el INE esté actuando para que ese segundo paso se pueda dar. Pero bueno, aquí entra otro tema que es el de la polémica que ya se está dando y con hashtags y tendencias y todo de Lorenzo Córdoba fuera del INE. ¿Cómo puede suceder eso, Eric? ¿Cuál sería el procedimiento para destituir a Lorenzo Córdoba? Bueno, primero él tiene que cometer una conducta que se tipifique como delito. Que por ejemplo, de entrada, en el mundo de los servidores públicos hay dos mundos de infracciones, lo que se llama las responsabilidades administrativas y lo que se llama los delitos de servidores públicos. Ya hice yo un pequeño análisis de entrada de lo que son faltas administrativas, que te digo, estamos entre si es blanco o negro que nos quiten el derecho a la información, ¿no? Claro. Y a la rendición de cuentas. Claro. Si él realmente no tuviera la facultad para limitarnos, conocer esta información de la mañanera, pues yo lo considero un abuso de funciones, porque él no tendría la facultad legal para quitarme ese derecho. Claro. ¿No? Es como te digo el ejemplo extremo que te puse, que te expropie tu casa. Claro. Será autoridad electoral, pero no se puede exceder de lo que tiene delimitado en su legislación. Claro. Y él bajo el tema de propaganda se quiere agarrar todo, ¿no? Exacto. Entonces, si se lograra una interpretación adecuada, que si es un abuso de funciones, pues también tenemos la parte penal donde habría que estudiar cuál es el delito que encuadra, porque por lo general en materia de responsabilidades administrativas, que es lo que ve, por ejemplo, la función pública, sí. Y la penal, lo que ve la Fiscalía General de la República, van a ser espejos. Aquí tengo, por ejemplo, el cohecho y acá también tengo cohecho, ¿no? Claro. Nada más que en materia de delitos, acá tienes cerca de 10 conductas graves en responsabilidades administrativas, en materia penal tienes cerca de 60, ¿no? Okay. Pues una conducta de responsabilidades administrativas se puede desglosar en 10 o 12 conductas en la materia penal, ¿no? Okay. Entonces, primero tendríamos que enfocar en qué conducta entra él, tanto en materia de responsabilidades como en materia penal. Si se logran reunir elementos,
se presenta una solicitud de juicio político ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, y la cual va a recibir, va a turnar, ¿cómo se llama esta comisión? Se me va el nombre. Creo que es la Comisión de Justicia, no me acuerdo. Honor y Justicia o algo así. Entonces van a revisar la procedencia, y si jala, bueno, inicia todo un proceso en Cámara de Diputados. Si se vota a favor, se manda ya a Cámara de Senadores, como si fuera ya el juez. Senadores ya iban a decidir si le quitan el fuero o no le quitan el fuero. Si le quitan el fuero, entonces ya la Fiscalía General de la República ya le puede iniciar su carpeta, ya puede mandar a un juez de control la orden de aprehensión, y se inicia todo el proceso penal. Pero primero se tiene que probar esa falta. Y entonces es donde ahorita pues tendremos que ver con calma el famoso tema de la propaganda política, gubernamental. ¿no? Claro, sí, para tipificar efectivamente si está saliendo del huacal o no. Exacto. Perfecto. Exacto, que como tenemos una parte gris, él se puede de ahí agarrar. Es que eso es lo malo de esa legislación, ¿no? Y claro, él ya lo estudió, por eso está haciendo lo que está haciendo. Pero pues lo que no espera es una reacción de la sociedad en su conjunto. Eso lo que tienes que entender es que, el gobierno actual deriva de elecciones legítimas y no del robo como fueron las últimas dos, ¿no? Que ellos avalaron. Sí. Y, ¿cómo decirlo? La sociedad queremos que se respete el marco, el Estado de Derecho. Es lo que queremos. O sea, si le van a ganar al presidente, si van a ganar la oposición, que se hacen trampas, ¿no? Sin cochinadas. Claro. Entonces, lo que él tiene que ser es muy cauto, y yo creo que un deber de él es definirnos qué es propaganda, hacerla, o sea, que quede muy transparente, ¿no? Porque aquí lo que deja ver es que ya tenía su carta y ¡pum! No, ya no pueden sacar las mañaneras, o bueno, no es que no las van a sacar, ya no las van a poder sacar a medios en vivo, y o sea, como que se lanzó muy rápido. Así es. Y sin dar una verdadera explicación a la sociedad, ¿no? Y a lo mejor es lo correcto, no lo sabemos. O sea, ¿qué es? Yo creo que no, pero así como lo hicieron, nada más de nota algo que no nos genera confianza, ¿no? Pues es que cómo nos puede generar confianza. Con todas las que han hecho, es muy difícil que nos generen confianza. Pero por otro lado, ahorita antes de que entráramos al aire, estuvimos platicando de algo paralelo, ¿no? O sea, en lo que tú has tenido muy buenas experiencias, salvo una o dos, que es el INAI. Que, exacto. Bueno, no nos sirve el INAI, o sí nos sirve el INAI. En tu experiencia, ¿te ha servido? ¿No? Es algo yo que al INAI, ciudadano. Yo al INAI lo considero una de las instituciones más exitosas. La he usado mucho para mis investigaciones anticorrupción, tanto en el desvío de recursos públicos, cuando era la Zagarpa, ahora SADER, como una investigación que ahorita traigo contra un exdirector de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Ahora sí que es la manera en la que los ciudadanos podemos fiscalizar a las autoridades. Claro. Entonces, te puedo decir, tengo cerca de 250 solicitudes de información, y la verdad estoy un 97% contento con la institución. Sí hay algunos errores que la verdad pues sí me dejaron molesto, pero no por una mala actuación de un funcionario vamos a tachar de mala a toda una institución. Porque ahorita te voy a explicar un poquito cómo funciona y cuál es la gran ventaja de que siga. Pero hice yo una solicitud de información al PAN, Acción Nacional, para conocer sus recursos,
Y básicamente todo nació de unos dimes y diretes en Twitter con el tumbaburros, ¿no? Y entonces yo dije, a este cuate le están pagando de las cuentas del PAN, ¿no? Claro. Y entonces dije, ahora voy a pedir lo del PAN. El Acción Nacional me niega la información, me voy al INAI y me la vuelve a negar una comisión, ¿no? O sea, la reservó el funcionario, ¿no? Bueno, no pusieron que ni siquiera estaban obligados a dármela, ¿no? Entonces, el problema es, bueno, que a lo mejor, cuando te pasa eso, lo mejor, ¿cuál es el recurso? Irte a un amparo, ya es el colmo, que te tengas que ir a un amparo para que un funcionario haga su trabajo. Sí, tenía yo el amparo, pero dije, ya para qué me desgasto, ¿no? Dije, de aquí no como, entonces no jaló, dije, bueno. Y, pues, ¿cómo decirlo? Ese tipo de acciones, pues, desprestigian a la institución, porque todo, y sobre todo los partidos políticos, debe ser algo transparente. Y esa respuesta que me dieron, ¿no? Pero además, esa institución tiene otras dos, por lo menos otras dos, pecadillos ahí que ha cometido en grandes pecadillos, ¿no? Como reservar información que se le pide sobre la condonación de impuestos en la época de Fox, como el caso Odebrecht, que es un caso emblemático de la corrupción, no nada más en México, sino a nivel todo Latinoamérica, y aquí lo reservaron, aquí no había habido nada, vaya, no se podía saber nada de Odebrecht, ni siquiera las autoridades podían pedirla, ¿no? Entonces, pero fíjate que eso es lo que se puede, en lugar de desaparecerlo, es lo que se puede corregir. ¿Cuáles son las causales o los casos en los cuales puede haber reserva de información? Hay una ley general de transparencia y una ley federal de transparencia donde te van a establecer qué información es pública de manera automática y cuál está sujeta a reservas, pero hay una lista que viene en la ley. Y hay cuestiones como las que vemos que es blanco y negro, donde luego se agarran. Y pues, por ejemplo, el tema de la Acción Nacional, la verdad no me gustó la respuesta, pues no. Porque mi lógica es un partido, quiere ver sus recursos, cómo funciona, y ni siquiera le está pidiendo estados de cuenta. Yo le decía, quiero saber quién te da dinero, qué montos, a quién se los das, ¿no? Esas tres preguntas no me las quisieron dar, ¿no? No, y casualmente fue sobre el PAN, que fueron quienes los pusieron ahí a estos tipos, ¿no? Entonces, y si no te la responden, tu recurso es irte al amparo, imagínate nada más. Sí, no, pero te voy a decir por qué es muy positiva esta. Es un caso o tres que no me han gustado sus respuestas de 250. Entonces, si vemos como ciudadano, el porcentaje es el 1% más o menos, ¿no? Ok, pero tal vez sobre el tema, si tus 250 preguntas hubieran sido sobre el PAN, quién sabe qué hubiera pasado. Exacto. Esa es la parte, pero ya son cuestiones de interpretación y no de la institución, porque fíjate, esta ley, el instituto es un instituto nacional que va a tener competencia tanto en los organismos de la federación, los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, incluso los autónomos, el Infonavit, todos los organismos. El INE. Y también el INE, ¿no? Y también va a tener competencia en lo que son los estados, con todas las autoridades de los estados. Y haz de cuenta que el mecanismo, imagínate que esta ley general dice, a ver, vas a tener acceso a la información y de entrada a nivel federal, el competente es el INAI y a nivel estados vas a tener institutos locales, como hijitos del INAI, vamos a llamarlo así, pero que vas a tener en la Ciudad de México, que antes se llamaba InfoDF, ahora es InfoCDMX, Info Zacatecas, Tlaxcala, y entonces tú quieres pedir información, por ejemplo, de la policía de Tlaxcala. Quiero saber cuánto ganan los policías. El INAI creó una plataforma con base en esta ley general, es una maravilla esa plataforma, donde están todas las entidades de todo el país, ¿no? Y te metes Tlaxcala, policía, y si tienes direcciones específicas de la de seguridad social, no sé, compras, te puedes meter. Me quiero meter a Guardia Nacional, igual a nivel federal, sacas Guardia Nacional,
Si te niegan, porque primero se maneja la solicitud ante lo que se llaman las unidades de transparencia de los, no sé, 600 organismos que tenga el país, municipales, estatales, federales, todos tienen su unidad de transparencia. Y entonces la unidad de transparencia, por ejemplo, el caso del director de Comercio Exterior, de la Secretaría de Economía, dice, oye, fulanito, te están pidiendo todas las importaciones de acero, por decir algo, de permisos de acero. Y él ya se lo da a la unidad de transparencia y la unidad de transparencia me lo manda a mí. Pero todo es a través de la plataforma del INAI. Y a lo mejor el señor me quiere mentir y me dice, no existen permisos. ¿No? Que él me dijo mentiras en sus informes de transparencia. Sí, lo hizo. Entonces a mí la unidad me informa y yo tengo 15 días para irme al INAI, también a través de la unidad de la plataforma, para recurrir. Oye, no, pues por tales razones él me lo debe dar. Y se va al INAI. Los 7 comisionados reciben mi queja y entonces la analizan y me dicen si tengo la razón o no, y tienen lo que se llama la suplencia de la queja. ¿Qué es eso? Si yo la regué en mis argumentos, ellos los borran y ponen los correctos, ¿no? Y entonces perder un asunto en transparencia en el INAI prácticamente imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque los mismos comisionados te lo corrigen. Ahora, por ejemplo, si es a nivel estatal, se lo pido a la policía, quiero saber las compras de la policía de Tlaxcala, por ejemplo. La unidad de transparencia me dice, no hay información disponible. Yo recurro ante el Instituto Local de Tlaxcala de Transparencia y no me da la razón y confirma la negativa. Yo todavía puedo pelear eso y sube al INAI, y entonces el INAI revisa y le jala las orejas al Instituto de Transparencia de Tlaxcala y me lo dan, ¿no? Que hay muchas chicanadas de las dependencias, sí. Pero ese mecanismo, que a través de una sola institución nacional puedas pedir información de cualquier autoridad a nivel nacional, federal, estatal, municipal, de cualquier ámbito, es algo bellísimo, ¿no? Claro. Que ahora que haya casos como de Acción Nacional, que mi interpretación es, me debían haber dado la información, pues sí se ve mal, ¿no? Claro. Políticamente ahora, se ve mal. Ahí, a lo mejor lo conducente pues sería revisar el INAI, no revisarlo a fondo, porque pues tienes 26 direcciones con sueldos de alrededor de 200, 300 mil pesos por dirección mensuales, con un gasto de 1,000 millones de pesos anuales, que es un dineral para el manejo de la plataforma. Yo creo que eso se podría revisar y en su caso, si lo vas a quitar, pues esa función la tiene que hacer alguien más. A quien se la tenga. Sí, pero por ejemplo, no la podría hacer la función pública. Es decir, ¿por qué? Para mí la Secretaría de la Función Pública que tenemos actualmente es la mejor secretaría y la mejor secretaria que ha tenido en la historia. Pero como te decía, el INAI se va a meter en los estados, en los municipios, en los autónomos. El INAI también ve la FGR, por ejemplo, la Fiscalía General de la República. Función Pública no tiene competencia para revisar a la FGR. Función Pública no tiene facultades para revisar a los estados ni los municipios. Habría una invasión de esferas, ¿no? No se puede meter al Poder Judicial. A mí me negaron información, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura. Me voy al INAI. En mi opinión, sí procedía mi solicitud, pero me lo negó el INAI. Bueno, pues está bien. Pero pude recurrir una cuestión de transparencia del Consejo de la Judicatura. Incluso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no me lo quiso dar el InfoDF, pues me fui al INAI, ¿no? Claro. Entonces, no puede ser sustituido por función pública porque hay invasión de esferas, claro, ¿no? Claro. Y lo que sí se puede hacer es revisar la ley, ¿no? Su competencia constitucional, si quieres verlo así, para revisar que los comisionados en general actúan muy bien, salvo cuando se dan cosas estas como la del PAN, ¿no? O sea, la verdad, perdón porque me conocen muchos y me caen muy bien, pero estuvo muy mal lo del PAN. No voy a decir ni siquiera quién me lo negó, ¿no? No tiene ni siquiera lógica, ¿no? No tiene lógica. O sea, ¿cómo no voy a saber lo que tiene de dinero un partido político, de dónde tiene sus recursos y a quién se los da? Porque además es dinero nuestro.
O sea, ¿quién le da el dinero a esos güeyes? No, que ellos no producen nada más que problemas. O sea, el dinero se lo damos nosotros. Sí, entonces, ¿qué se puede hacer con el INAI? No desaparecerlo, revisar su estructura orgánica si requiere ajustarse, ¿no? Pero desaparecerlo definitivamente no, porque contravendría, había una inversión de esferas que no tendría lógica. Y revisar las causales en ley de transparencia, tanto general como federal, de qué sí se puede reservar y por cuánto tiempo. Claro. O sea, qué temas sí se pueden. Eso es lo que hay que hacer. Revisar esos casos emblemáticos que le dolieron a la sociedad, a ver qué fue lo que se dijo, claro, ¿no? A ver si fue una mala interpretación o realmente resolvieron conforme lo que dijo la ley. Y si es lo que dijo la ley, lo que hay que cambiar es la ley, ¿no? Claro. Yo de entrada a la ley le pondría, no se puede reservar nada en materia de partidos políticos, ni sus ingresos por parte de la federación, el presupuesto, ni las aportaciones de particulares. Todo se tiene que conocer. Por supuesto. Pero sí, es materia de legislación, ¿no? Es materia de legislación. Ya en conclusión, ¿no? Para poder terminar, en la parte del INE concluiríamos que vamos a hacer un tutorial, digamos, para que la gente sepa cómo puede sacar o presentar el amparo con su fiel, o presentar el amparo con el registro que la clave que necesita del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y se llama Fidel. ¿Fidel se llama? Fidel, sí. Fidel, ok. Y pues vamos para adelante. Yo creo que vamos a tener que platicar más adelante, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas, porque ahora sí te agarramos en frío, mano. El primer día de la bronca, ahí vas, ¿no? Pero sí. Pues es no, pero lo que comentamos la vez pasada. Como tú que nos puede asesorar en todo esto, ¿no? Sí. No, lo que comentamos la vez pasada, lo que tiene que hacer la gente es ya tener fiel, por lo menos, su Fidel del Consejo de la Judicatura. Estando campesinos o gente que no están en el RFC, que ya, yo creo que ya deben ser muy poquitos, ¿no? Sí. La mayoría ya tenemos nuestra fiel, pues por lo menos la Fidel, ¿no? Claro. Para que estemos listos el día que sea necesario. Claro. Y ya iremos viendo cómo se desarrolla este asunto para ver si hay que meterle gas entre todos, se lo metemos, ¿no? Claro. Y por lo menos, pues te agradezco mucho la orientación para que todos nuestros amigos de la audiencia estén enterados qué pasos hay que seguir para defender nuestros derechos en este caso. Y por otro lado, te agradezco mucho la aclaración sobre el INAI, porque es muy importante que la gente esté consciente de que en un alto porcentaje funciona, ¿no? Nos cuesta demasiado caro, tal vez, ¿no? Ese sería el punto, y a lo mejor eso habría que ajustarlo, pero que está funcionando, salvo cuando le pides algo del PAN. Exactamente. O sea, todo lo demás tienen 9.9 de calificación. Cuando sacamos el PAN, ahí sí reprobados. Exacto. ¿No? Pues te agradezco mucho de veras tu ayuda, Eric, y pues te estaremos convocando para que nos sigas orientando. Muchas gracias, de verdad. Claro que sí. Muchas gracias, amigos. Esto fue el enlace especial con Eric Cepeda desde Sin Línea. Gracias a todos.